conductor de pesados. Trabajo en el equipo de soporte de producto del Grupo Mavesa. En esta ocasión seré quien imparta este taller de tips de mantenimientos básicos de sistemas de ejes y ruedas. En la mensajería, parte del equipo de soporte estará ayudándonos en las dudas y sugerencias que tengan con respecto a los temas a tratar o con respecto a los temas nuevos que quisieran que veamos en algún momento. En estos momentos, como Grupo Mavesa, queremos extenderles nuestro apoyo a través de nuestros canales virtuales. Este es uno de esos, en donde podemos atender cualquier tipo de consulta técnica y estamos siempre dispuestos a brindarle nuestra ayuda y a la par compartir con nuestros conocimientos. Me gustaría hacer énfasis en que el equipo que está en la mensajería tiene mucha experiencia con respecto al tratamiento de los camiones Hino y siéntanse en confianza de hacer todas las preguntas que ustedes deseen. Algunas indicaciones importantes incluyen, previo al inicio de la charla, si va surgiendo alguna pregunta o sugerencia, la pueden ir escribiendo en la mensajería. Estas también se pudiesen ir desarrollando a lo largo del taller y se pudiesen ir contestando en tiempo real. Al finalizar la presentación también vamos a revisar una serie o ronda de preguntas en caso de que queden dudas con respecto a la presentación. Nuevamente bienvenidos para las personas que se están conectando ahora mismo en nuestra charla. Bien, hola a todos. Los objetivos generales son los siguientes. Vamos a conocer los principales componentes del sistema de ejes y ruedas. También estaremos hablando acerca del mantenimiento básico, que incluye mantenimiento de la grasa, la precarga de los cojinetes, entre otras, en torno a los ejes del camión, y conocer el mantenimiento básico del sistema de ruedas. Estos serán los objetivos de nuestra charla. Bueno, no nos vamos a entusiasmar tanto como para no hacer las cosas de forma segura. Por lo tanto, quisiéramos recordarles que la filosofía de Hino en torno a la seguridad es que ningún trabajo es lo suficientemente importante como para no hacerlo de forma segura. Para nosotros la seguridad tiene prioridad sobre todo trabajo de negocio. Por lo tanto, recordemos tener a la mano nuestros elementos de seguridad mientras damos mantenimiento al equipo, que incluyen chalecos reflectivos, guantes, gafas, un kit de herramientas manuales, entre otros. El contenido que estaremos revisando para hacer efectivo estos objetivos es el siguiente. Estaremos revisando la función de los ejes del camión, los componentes de estos ejes delantero y posterior, los componentes de las ruedas, los sistemas de ajuste que existen actualmente en el camión, el mantenimiento de los ejes y el mantenimiento de las ruedas. Bien, en esta lámina presentamos los ejes delantero y los ejes traseros de un camión. Este pudiese ser el ejemplo de un camión Hino FM, en el cual tenemos un eje delantero y dos ejes posteriores. Básicamente son los que sostienen el peso del camión. Hablando puntualmente del eje delantero, este adicional a sostener el peso del camión y también tratar de mantener los neumáticos el mayor tiempo posible en contacto con la calzada o con el suelo, una de sus funciones también es darle dirección al camión. Los camiones tienen un eje directriz, en este caso es el delantero. Para este modelo puntual tenemos dos ejes posteriores. El eje posterior es el que se muestra en la parte de atrás. Este eje tiene tracción todo el tiempo, significa que este va a ser el eje motriz principal y su función es transferir la potencia desde el motor hacia las ruedas. El eje posterior delantero, o también llamado eje intermedio, también tiene la misma función, solo que este la realiza según la demanda del operario o según la demanda del conductor.
Por su construcción, los ejes delanteros pueden tener dos diferentes diseños. En la parte izquierda vemos un diseño de eje rígido y en el lado derecho vemos un diseño de suspensión independiente. Bueno, cabe recalcar que la suspensión independiente tiene aplicaciones muy puntuales actualmente en los camiones IN. Y nosotros no estamos trayendo camiones con suspensión independiente a la fecha. Únicamente estamos trayendo camiones con suspensión rígida. Vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de estos sistemas. Este será el eje delantero. Este es un eje llamado eje rígido también. Usualmente tiene una construcción en la que tanto la rueda izquierda como la rueda derecha están conectadas en un solo eje. ¿Qué significa? Que si hay un desnivel, el movimiento se va a transferir también hacia la paralela de la rueda del lado opuesto. Usualmente se instalan en una barra de eje de tipo viga I. ¿Por qué se llama viga en I? La figura del centro nos muestra una seña de sección transversal. Esto significa que si yo hago un corte transversal, voy a ver una figura en I como la que se muestra en rojo en la lámina. Los extremos izquierdos y derechos están conectados en esta barra. Usualmente este tipo de suspensión se utiliza en todas las series de los camiones que distribuimos actualmente, principalmente en el eje delantero, dado que es uno de los que mayor resistencia tienen o pueden tener una mayor capacidad de carga. Aquí vemos algunos detalles de construcción del eje delantero. A mano izquierda se ve la figura transversal de la viga en I o del frontal, y también vemos los ejes como tal, el sistema de rodamientos y el sistema de montaje del eje en la viga en I. También se incluye en verde el kingpin y el muñón de la dirección, que es el que se muestra de color morado. Ventajas con respecto a este sistema: la estructura es sencilla, que significa que es de fácil construcción y también de fácil mantenimiento, y puede tener una fuerza de soporte estructural mucho más alta en comparación con el sistema independiente. También tiene desventajas. Una de las desventajas, por ejemplo, es que este sistema es un poco más pesado, y sobre todo con respecto al sistema de suspensión independiente, para este se le hace un poquito más difícil absorber la oscilación del terreno, que significa que si yo tengo un desnivel en la rueda delantera derecha, ese desnivel sin duda alguna va a transferir cierto nivel de inconfort hacia el otro lado, y también una parte de la rueda va a perder contacto con el suelo o con el terreno. Bien, con respecto al eje posterior, bueno, el eje posterior tenía su finalidad de transferir la potencia desde el motor hacia las ruedas posteriores, y también soporta la carga del camión y las irregularidades del terreno. Este tiene una suspensión también que le permiten ponerse en funcionamiento. Otra de las finalidades del eje posterior es hacer el efecto diferencial. ¿Qué significa esto? Cuando un camión agarra una curva, siendo que ambos ejes deben mantener tracción para que el camión siga en movimiento hacia adelante, existe una ligera diferencia en el giro de la rueda que está interna a la curva en comparación con la rueda que está externa a la curva. El radio de giro es mucho más amplio en la rueda externa a la curva, que significa que ambas ruedas giran a velocidades diferentes. Gracias al mecanismo del diferencial que viene montado en este eje posterior, podemos mantener la tracción hacia las ruedas posteriores aunque éstas no giren a la misma velocidad. El efecto diferencial permite dividir la velocidad y el torque en función de la resistencia del terreno en cada curva. Otro detalle es que el eje posterior también está instalado en el bastidor a través de una suspensión, y estas varían en función del tipo de confort y el diseño del camión como tal.
Usualmente existen las suspensiones rígidas con ballestas y también la suspensión neumática o con boyas de aire. Bien, la suspensión delantera y la posterior están montadas en ballestas paralelas. En este tipo de montaje, el eje posterior se soporta al bastidor gracias a estas ballestas paralelas. Estas se encargan de ubicar el eje y darle un centro. Principalmente se las utiliza ya que son muy rígidas y muy resistentes y su construcción es simple. Eso significa que también van a ser de un mantenimiento más económico y más sencillo en relación con los sistemas independientes. Parte de sus desventajas son que el sistema es un poquito pesado y absorbe el bamboleo con dificultad, que significa que al estar conectado la rueda derecha con la rueda izquierda mediante un eje, entonces se transfiere parte del movimiento de uno de los dos en caso de haber un desnivel en el terreno. Bien, algunos elementos del eje posterior incluyen los que se muestran en la lámina. Básicamente una carcasa del eje o la funda del diferencial, un sistema de impulsión que es el portador del diferencial, que es el que va en la parte delantera. Este incluye una brida de impulsión y el mecanismo de diferencial que va en el centro. A mano derecha se muestra la posición de montaje de la suspensión. Usualmente aquí van conectadas los pernos en U, que son los que amarran el sistema de suspensión, y en los orificios que se ven en los extremos se insertan los semiejes. Los semiejes se muestran en la parte superior. Este semieje transfiere la potencia desde el diferencial hasta la rueda y se soporta en un par de rodamientos como se muestran en la parte superior. Bien, con eso terminamos un poco acerca de los ejes como tal y vamos a trabajar ahora con las ruedas. La rueda forma parte integral de la llanta, denominada ring, en algunas regiones como tal. Para la instalación del neumático y el disco para la instalación en el cubo del vehículo. Usualmente junto con el neumático forman una parte importante para que el vehículo pueda circular con seguridad, siendo que gracias a este elemento armado, el camión puede transferir la potencia motriz desde el motor hacia el suelo. También cabe recalcar que la cámara del neumático absorbe parte de las irregularidades del terreno y forma parte del sistema de suspensión. Otra de las funciones de las ruedas es transferir la dirección y el frenado del neumático hacia el camión, desde el camión hacia la calzada. Algunas características que incluyen las ruedas, debe tener suficiente resistencia y durabilidad para tener un buen balance de rotación. Adicional, cabe recalcar que se requiere un alto grado de precisión para poder mantener la presión del aire en el neumático. Esto significa que debe ser muy hermético para evitar que el aire se salga. Existen varios tipos de ruedas. Usualmente el modelo más convencional es la rueda de disco. Sin embargo, algunos vehículos, sobre todo de gran tamaño y de grandes características, como por ejemplo una ZS, también pueden utilizar un sistema de rueda en trílex, gracias a que este sistema utiliza un desarrollo en la cual la fuerza radial se puede transferir de mejor manera. Por lo tanto, se distribuye mejor en el aro y no solo en la figura del disco comparado con el otro diseño. Bien, con respecto al tema del ajuste de las ruedas o de los neumáticos, el sistema de ajuste puede ser GIS, que es el que utilizamos básicamente en casi todos los modelos,
en el cual tenemos un lado derecho para ajustar y un lado izquierdo para aflojar en las ruedas del lado derecho. Y con respecto a las ruedas del lado izquierdo, para ajustar utilizamos la rosca hacia la izquierda y para aflojar la rosca hacia la derecha. Cabe recalcar que tienen una identificación y existe una figura en I marcada en el perno. Si no respetamos esto, entonces es probable que se haga imposible aflojar la rueda. Otro de los detalles y características con respecto a esto es que el ajuste de las ruedas forma parte del mantenimiento diario del camión. ¿Qué significa? Que diariamente o antes de cada jornada nosotros vamos a revisar que ésta esté correctamente ajustada. También cabe recalcar que no es necesario tener un torque y un dado adecuado a la mano para verificar el ajuste. En algunas entregas anteriores estuvimos detallando que el ajuste se puede revisar de forma visual y también utilizando un martillo muy pequeño en el sentido de aflojar para tratar de ver si está correctamente ajustada toda la tornillería. Bien, a mano derecha vemos el sistema ISO. Básicamente en este sistema, independiente del lado, sea izquierdo o lado derecho, utilizamos el ajuste hacia la derecha. Bien, vamos a hablar un poco acerca del mantenimiento preventivo o del cambio de grasa en los rodamientos. Bien, cabe recalcar que esto forma parte del mantenimiento periódico del camión. Usualmente utilizamos una grasa multipropósito EP número 2, que es la más adecuada para esta aplicación. Esta grasa está hecha a base de litio. Tiene unas características que soporta alta presión, alta temperatura y también soporta el lavado por agua, que significa que si el agua le ingresa no se hace lechosa. El cambio de grasa se recomienda realizarlo cada 60.000 kilómetros. Bien, como parte del mantenimiento de los ejes también se recomienda la revisión de la alineación de las ruedas. En esta alineación se incluyen varios ángulos como son la convergencia, la divergencia y aunque no se puede modificar tanto, el ángulo de ataque también. Que la alineación de las ruedas sea la correcta depende la vida útil del neumático. Usualmente cuando nosotros vemos un desgaste irregular en la parte central o en los extremos externos de la rueda, entonces esto pudiese significar que es necesaria la alineación de esto. Bien, con respecto al mantenimiento periódico, el engrase de los ejes se lo debe realizar al menos cada 30.000 kilómetros. Entonces, en las boquillas de lubricación que se muestran en la figura de la derecha, vamos a engrasar. ¿Qué grasa utilizamos cada 30.000 kilómetros? Una grasa multipropósito a base de litio, NLGI de número 2. Bien, con respecto a la grasa en la tira anterior de la dirección, esta grasa debe realizarse por lo menos cada 6 meses y debe utilizarse una grasa multipropósito también a base de litio, NLGI número 2. Bien, con respecto a la nomenclatura utilizada para la grasa, NLGI significa National Lubricating Grease Institute o Instituto Nacional de Lubricación con Grasa. Esta es el ente que norma el tipo de grasa que debe utilizarse en esta aplicación puntual.
Bien, con respecto al reemplazo de la grasa de los ejes, puntualizando en el eje posterior, la lectura del odómetro debe ser de por lo menos cada 60.000 kilómetros. Cada 60.000 kilómetros debemos reemplazar la grasa del eje posterior. En este tipo de grasa se utiliza la misma grasa multipropósito a base de litio NLGI número 2. El proceso de engrase es muy sencillo. Cabe recalcar que luego del engrase, una de las cosas que hay que respetar es la precarga en los cojinetes para que su vida útil sea mucho más alta y evitar el daño prematuro de los cojinetes o que la grasa deje de hacer su función correcta. Bien, con respecto al eje sin tracción, en este caso también se realiza cada 60.000 kilómetros para los rodamientos señalados en esta figura. Bien, vamos a hablar un poquito acerca del eje posterior. Para los modelos FG utilizamos un eje posterior del tipo SH16. Bueno, esta nomenclatura SH16 hace referencia al tipo de diferencial que viene montado en el eje posterior de este FG. Y es nomenclatura puntual de hino. SH significa S de single o de sencillo. H es el tipo de diente, que es el tipo de diente hipoidal. Y 16 hace referencia al diámetro de la corona. Este sería el diámetro primitivo de la corona. Bien, para este modelo SH16, la capacidad de aceite del eje es de 9 litros. Bien, para quienes no tienen cómo medir la cantidad de aceite cuando lo rellenan, entonces, al retirar el tapón de llenado, el nivel correcto debe ser tan pronto el aceite empiece a asomar por el orificio roscado del tapón de relleno. El tipo de aceite que utilizamos es un aceite API GL5 y la viscosidad SAE puede ser cualquiera de estas, SAE 90, 80W90 o SAE 140. Esto va a depender de la temperatura ambiente. Para los modelos GH y SG utilizamos un SH18. Para el FG, GH, FM podemos utilizar también un SH17 y para los modelos grandes FM utilizaríamos un THD17. Aquí cambia ligeramente la nomenclatura. Esto es debido a que el modelo FM utiliza dos ejes posteriores. La T significa eje en tándem, la H sigue siendo el distintivo de el tipo de diente, que es un diente hipoidal, y la D hace referencia al diferencial. Bueno, 17 es lo mismo, habla del diámetro del eje. Bien, vamos a revisar una pregunta con respecto a la grasa. David Juca hace referencia a si tiene que ver algo el color de la grasa en el momento de engrasar. Bien, David, muy buena pregunta. Usualmente, el color no hace referencia a la calidad de la grasa. Siempre y cuando la grasa se componga de un compuesto de litio de tipo NLGI número 2, la grasa va a hacer su función correctamente en el eje, siempre que cumpla esta característica. Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Una de las cosas que sí se recomienda es no mezclar las grasas. ¿Qué significa? Que si llegó el odómetro a los 60.000 kilómetros y me tocó hacer el mantenimiento en el eje, entonces voy a hacerlo únicamente con un solo tipo de grasa y no voy a estar mezclando ni utilizando 2 o 3 tipos de grasa distintas en cada eje. Gracias por la pregunta. Bien, esto con respecto a estos modelos incluye el FM. Con respecto al reemplazo en el SH17 que viene equipado en el FG, GH y el SH18 que viene equipado también en el SG.
El tapón inferior se denomina tapón de drenaje. Para poderlo reemplazar, retiramos el tapón inferior. Seguidamente retiramos el tapón superior, que es el tapón de llenado, para permitir que el aire ingrese al eje y de esta manera salga más rápido el aceite. Cuando se drena todo el aceite, siempre debemos inspeccionar los tapones. Estos tapones pueden tener evidencia de un desgaste prematuro o un desgaste anormal en el eje. Usualmente utilizan un elemento ferromagnético o un imán, por decirlo así, que trata de captar estos elementos metálicos en suspensión en el aceite. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente limpieza y diagnóstico. El diagnóstico siendo que si yo retiro el tapón y encuentro una cantidad muy alta de contaminantes metálicos, o por qué no llegar a decir tal vez un pedazo de diente, durante el cambio de aceite, esto me va a permitir hacer un mantenimiento, tal vez un mantenimiento correctivo antes de que el problema se haga mucho más fuerte. Esa sería una de las finalidades del imán en los tapones. Bueno, para hacer el rellenado del aceite, entonces pongo el tapón de drenaje y por el orificio abierto voy a llenar de aceite. Aproximadamente para estos modelos utilizamos 11 litros del aceite especificado anteriormente, o tan pronto el aceite asome por el tapón de llenado. Con respecto a los ejes en tándem, el TH17 por ejemplo, en este caso en el eje posterior, en el lado frontal, es el que vemos en la figura de la izquierda. El tapón de drenaje se ve en la parte inferior. En la figura de la derecha nosotros vemos el eje posterior. En este caso el tapón de drenaje también es el que se muestra en la parte posterior y el de llenado es el que se muestra en el lado central. La suma de estos dos ejes lleva aproximadamente 14 litros de aceite. Bien, con respecto al reemplazo del aceite del filtro de aceite del diferencial, esto viene en ciertos modelos específicos, sobre todo en los modelos en tándem. Básicamente seguir los siguientes pasos. Paso número 1, colocar un recipiente para el drenaje del aceite en la parte baja del filtro. Primero hay que retirar un protector que trae este, no el que se muestra aquí. Retirar el protector del filtro de aceite. Tercero, retirar el filtro de aceite utilizando una llave adecuada. Y finalmente luego procedemos a instalar el filtro seco. Este no va a ir lleno de aceite, tiene que ir seco. Con seguridad, en la parte final poner el protector. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la inspección de los aros de la rueda. Básicamente en estos aros la inspección incluye no solamente el ajuste de las ruedas, sino también el estado del aro como tal, que no tenga golpes, que en las superficies no hayan roturas, fracturas o fisuras. Y sobre todo ya cuando lo desmontamos inspeccionamos que los orificios en donde sujetan los pernos al aro o los orificios de montaje no se encuentren deformados, usualmente producto de que trabajaron un poco flojos o no fueron correctamente reemplazados luego de un fallo o un daño catastrófico. Como parte del mantenimiento de las ruedas en un camión se recomienda hacer la rotación de los neumáticos. Esta rotación incluye el siguiente procedimiento. A mano izquierda vemos el ejemplo de un camión de eje sencillo posterior. Bueno, en este caso el neumático del lado izquierdo se va a montar en el lado posterior externo. El del lado derecho posterior interno va a ir a la posición del neumático izquierdo. En la parte baja vemos también igual este neumático va a ir a la posición de aquí y luego, bueno, este de acá se devuelve
a la posición delantera. Con respecto al eje en tándem, se sigue el orden que se muestra en la figura. Esta rotación se debe hacer al menos cada 5.000 kilómetros o cada vez que se mueva la posición de los neumáticos. Bien, ahora vamos a dar parte a una ronda de preguntas. Por favor, recuerden, si tienen alguna consulta, la pueden hacer ahora y vamos a estar revisando las preguntas de los asistentes. Bien, Vlado García hace una consulta, entiendo que es respecto a la transferencia o a la rotación de los neumáticos. Muy buena pregunta. ¿Qué sucede si tenemos un neumático reencauchado? Bueno, en este caso ya no va a ir hacia la posición delantera, sino que se rota nada más entre los dos lados del eje posterior. Bien, existe una pregunta también aquí en la mensajería. Perdón si no los reviso todos, pero hay bastantes comentarios. Si de alguna manera este video va a quedar guardado o grabado, sí, efectivamente, luego van a poder visitar nuestra página y ver la grabación de este video para las personas que tal vez se conectaron un poco más tarde. Juan Tomelo hace una referencia aquí, si tiene que ver el dibujo de las ruedas en el cambio de posición, siendo que el eje de dirección puede ser diferente a las de tracción o no.